¿Qué tal, muchachos? Buenas tardes. Antes que nada, bienvenidos a este curso de lo que viene siendo Ciencias Sociales. Vamos a estar estas próximas 4 semanas trabajando en lo que viene siendo referente a esto. Pero para esto vamos a empezar, ¿qué son las ciencias sociales? ¿Va? El concepto de ciencias sociales puede parecer muy variado, sin embargo, todas y cada una de las líneas que se empiecen a mencionar o por las cuales partimos, siempre se van a terminar encontrando. ¿Por qué? Por las características tan particulares que tienen las ciencias sociales. Para esto, entendamos que las ciencias sociales parten de un aspecto muy fundamental que nosotros vamos a visualizar dentro de nuestro curso, ¿va? La primera de ellas, como tal, la introducción, vamos conociendo el nacimiento de las ciencias sociales, pero su nacimiento como ciencias. ¿A qué me refiero como esto? Las ciencias sociales en su práctica ya existían, y existían desde hace mucho tiempo, pero como tal, como nacimiento de las ciencias sociales la vemos hasta el siglo XVII. Lo vemos hasta el siglo XVII, en el nacimiento de la época de la Ilustración, este movimiento en Francia después de la época del Renacimiento, pero pues para esto se tiene que conjugar bastantes características para que nosotros por fin lo podamos visualizar ya como el nacimiento de las ciencias sociales. Dentro de nuestro curso, lo que nosotros vamos a visualizar en ciencias sociales van a ser 4 aspectos muy importantes, entre el cual se le puede sumar un quinto, ¿sí? El primero, como tal, de las ciencias sociales, todo parte desde el aspecto filosófico. Por lo tanto, vamos a poner a la filosofía. Posteriormente, esta carga de la filosofía desemboca en la cuestión de la sociología. Esta en la cuestión del derecho, para terminar en el aspecto histórico y la historia. Podríamos decir que estas van a ser las 4 áreas que nosotros vamos a abarcar en nuestro curso de sociología, comenzando por la filosofía, la sociología, el derecho y la historia. Sin embargo, es importante que hay un factor que también se vuelve trascendental en este aspecto, que es la cuestión económica. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a ver también lo que viene siendo como un agregado a la economía. ¿Qué tiene que ver las ciencias sociales con la economía? En todo caso, tendrán que ser parte de las ciencias económico-administrativas. Como ciencia es correcto. Sin embargo, la economía surge como un factor relevante tanto en la historia, en el derecho y en la cuestión sociológica y en la forma de pensar de aquellos tiempos que incluso se ven reflejados y que dentro del curso lo vamos a visualizar nosotros todavía hasta lo que viene siendo el México moderno, el México actual, comenzando obviamente desde los aspectos de la historia, de la cuestión historia universal, hasta que nos traslademos en el aspecto de la historia de México y visualicemos cómo la economía se convierte en un factor importante en este aspecto. Pero para esto entonces vamos comenzando con cada uno de estos factores y vamos nosotros en este caso por la cuestión de la filosofía. Pero ¿qué es la filosofía? ¿Qué estudia la filosofía? ¿O por qué lo visualizamos desde el aspecto filosófico? Muy bien, la filosofía es conocida también como la madre de todas las ciencias. ¿Ok? ¿Qué es lo primero que hace una madre? Una madre lo primero que hace es nombrar, o sea, ponerle nombre. ¿Y a quién le va a poner nombre? A las demás ciencias. Por algo se dice que es la madre de todas las ciencias. Pero ¿cómo funciona esto? Vamos a ver qué es lo que estudia la filosofía y la forma en que estudia la filosofía. Para esto nos dice, filosofía proviene etimológicamente del vocablo griego. Philos
y Sofía. Sabiduría y amor. En este caso, amor a la sabiduría. Esta vendría siendo la definición etimológica. ¿Va? Este es el significado de lo que viene siendo la palabra filosofía como tal. Pero ahora, vamos a ver cómo o qué es lo que estudia la filosofía. ¿Qué estudia? Muy bien, vamos a borrar esta parte. Iremos uno por uno en cada uno de ellos. La filosofía tiene dos campos de estudio. La primera de ellas son los fenómenos naturales y la segunda son los fenómenos del hombre. El hombre como especie, como género, ¿va? Entonces, si la filosofía estudia los fenómenos naturales, lo aplica o lo hace por medio de ¿qué? Por medio de las demás ciencias, pero en aquel entonces no existían las ciencias como tal. Lo que la filosofía hace es poner en práctica un método científico. Un método científico que, como nosotros ya sabemos, consta de 5 etapas. Estamos con los fenómenos naturales y lo hace por medio de un método científico. Este método científico, como nosotros ya lo sabemos, consta de 5 etapas, que es observación, la hipótesis, la experimentación, la teoría, y en este caso, por último, la ley. ¿Sí? ¿Por qué los fenómenos naturales? El hombre en algún momento se puso a observar y, por ejemplo, observaba la lluvia. En aquel entonces no se le conocía como lluvia, pero veía que existía una precipitación en la cual caía agua del cielo. Pero es lo más normal del mundo. Claro que era lo más normal del mundo. O nosotros ya lo vemos como lo más normal del mundo. Sin embargo, ¿qué sucede cuando el primer hombre, al primero que se da con la capacidad de poder analizar con un carácter objetivo, con un criterio, ¿va? De ponerse a dudar? Y ese es el punto que el siguiente que vamos a llegar. Entonces, observaba que había una manifestación de la naturaleza. Empezó a sacar sus hipótesis de por qué sucedían estas situaciones. Las puso a prueba. Cuando se presentaban las mismas características, empezó a sacar su teoría, y cuando esa teoría fue aceptada por varios otros científicos, o en este caso del público que se encargaba de analizarlo, se convierte en ley, ¿va? Y así estudiamos los fenómenos naturales. Así estudiamos la lluvia, así estudiamos a los volcanes, así estudiamos a la naturaleza, estudiamos así a los animales. Entonces, la filosofía tiene una ciencia para cada una de las cuestiones que se encuentran dentro de la naturaleza. Así tenemos a la biología, que es bios, que es vida, y logos, que es tratado o estudio, la ciencia que estudia la vida, o en este caso, que estudia a los seres vivos. Y así nos vamos por cada una de las ciencias: física, química, geografía, geología, meteorología. Y la filosofía le va dando un nombre a cada una. Habíamos dicho que es la madre de todas las ciencias, por lo tanto lo primero que hace es nombrarlas. Y una vez que ya tiene los fenómenos naturales completamente estudiados, ¿qué sigue? Pues encárgate de los fenómenos del hombre. Y en este caso, recordemos que el hombre es un ente meramente social. ¿Qué quiere decir esto? Que el ser humano, su vida está destinada a compartirla.
y además de que está destinado a compartirla con más personas, es una persona o es un ente que resulta vulnerable a los cambios dependiendo en el círculo social en el que se encuentra, ¿va? Para esto sabemos que también existe un método científico para las ciencias sociales. Sin embargo, ese lo analizaremos posteriormente. Ahora, habíamos dicho que esto es el campo de estudio de la filosofía, ¿va? El estudio de los fenómenos naturales y posteriormente, ya que los tenemos, nos vamos a los fenómenos del hombre. Pero la filosofía estudia desde una perspectiva completamente diferente. ¿Por qué? La filosofía comienza a estudiar desde el porqué de las cosas. ¿Por qué llueve? ¿Por qué temblará? ¿Por qué habrá erupciones volcánicas? ¿Por qué tenemos cambios de clima? La observación. Y una vez que yo empiezo a mantener un criterio analítico, pues entonces me doy cuenta que puedo empezar a derivar las razones del porqué de que sucedan todos estos fenómenos. En los fenómenos naturales. Pero ¿qué crees? Esta situación también la puedo reflejar en los fenómenos del hombre o en los fenómenos sociales. Y es de ahí cuando la filosofía ya tiene todas las ciencias para los fenómenos naturales, ahora sí encarguémonos del hombre y de los fenómenos sociales. Y es ahí donde empieza el nacimiento de las ciencias sociales. Y es importante que nosotros lo empecemos a visualizar de ese punto, porque nos dice, la filosofía comienza por el porqué de las cosas. Ya dijimos, ok, ¿por qué llueve? Ok, los fenómenos naturales ya los tenemos. Pero ahora, ¿por qué el hombre hace esto? ¿Por qué el hombre sigue haciendo aquello otro? ¿Por qué seguimos nosotros realizando ciertas cosas de las cuales no tenemos conocimiento del por qué las hacemos? Simplemente las hacemos y ya. Y es ahí donde viene la caracterización del nacimiento de las ciencias sociales. Nos empieza a cuestionar empezamos nosotros a cuestionar, a criticar, a dudar y sobre todo a analizar. ¿Por qué seguimos haciendo las cosas como nos dijeron? Pues porque así me lo dijeron, sí, pero alguna razón debe de tener el por qué estamos haciendo así las cosas. Y de ahí partimos del porqué de las cosas. Así es como la filosofía empieza a analizar, desde el porqué de las cosas. De ahí la importancia a que nosotros empecemos, al hablar de filosofía, empezar a tener un criterio más cuestionador, de dudar, de analizar. Viendo lo dicen, duda de todo aquello. Bien lo decía Descartes. Yo solo sé, perdón, ese es de Sócrates, yo solo sé que no sé nada. Y Descartes decía, pienso, luego existo. Si yo no me doy a la tarea de empezar a analizar, de dudar, de criticar, de cuestionar, estoy actuando como una máquina. Y una máquina no tiene mente. Una máquina es autónoma, es autómata. O sea, puede empezar a realizar tareas, pero sin la capacidad de cuestionarse si las está haciendo bien o no, o del por qué las esté haciendo. Y esa es una característica única que tiene el ser humano. Es capaz de poderse cuestionar, de criticar, de dudar y de analizar todas y cada una de las acciones que nosotros estamos haciendo. ¿Será correcto lo que estoy haciendo? ¿Estoy haciendo el bien? ¿Estoy haciendo el mal? Y de ahí empiezan a nacer las tantas preguntas filosóficas que han existido en todo el mundo. ¿Verdad? ¿Qué es el bien? ¿Qué es el mal? ¿Qué es la muerte? ¿Existe Dios? Y ahí vamos a tener un sinfín de filósofos que nos puedan adentrar en esta situación. Pero vamos pensando por el hecho del porqué de las cosas. La filosofía se vuelve parteaguas indiscutible de todas las ciencias. Bien, cuando nosotros entremos a física, a química, a biología, a español, a matemáticas,
sociales, siempre tenemos nosotros que poner por delante a la filosofía. Porque este aspecto de cuestionar, criticar, dudar y analizar no solamente es aplicable para las ciencias sociales, es aplicable para todas. Si nosotros lo visualizamos de aquí, bien lo podemos experimentar acá y lo podemos poner en práctica. Por eso, la importancia de nosotros generarnos un criterio, porque nos va a permitir poder entender y analizar todo esto desde una perspectiva cada vez más amplia, cada vez más clara, de una forma objetiva y analítica. Y de ahí nosotros vamos a poder partir para entender por qué las ciencias sociales. ¿Sí? Esto vendría a ser una pequeña introducción de lo que vamos a ver nosotros en el aspecto de la filosofía. Pero sí es importante que entendamos cómo empiezan a funcionar las cosas, cómo es que la filosofía nos empieza a dar para nosotros poder empezar a cuestionar y analizar todas y cada una de las acciones que nosotros cometemos, para no decir hacemos, en nuestro día a día.